Buenas tardes, profesora. En esta ocasión vamos a exponer nuestra exposición sobre la parapolítica. Los participantes del grupo son, primero, Sara y Valentina Bernardo Otálvarez y yo, Suriel Guarnizo Olivar. La parapolítica es un producto de alianzas electorales y políticas de mutuo beneficio entre una organización criminal y narcotraficantes y políticos para tomarse el poder y la representación política. No solo se firmaron pactos para refundar el Estado, sino que también fue un propósito logrado por medio de la combinación de la violencia, narcotráfico y política. La parapolítica también es un fenómeno nacional de captura masiva de la representación política y el poder público por parte del paramilitarismo a través de políticos y otros servidores públicos de los niveles local, regional y nacional. Características de la parapolítica. Primero, asumir el control territorial. Segundo, pactos entre líderes políticos y paramilitares. Tercero, surgieron también nuevos partidos que desplazaron a los tradicionales. Estos pactos permitían que la votación de una red determinada fuera para un candidato para que los apadrinados no tuvieran necesidad de competir. Quinto, los paramilitares asesinaron o amenazaron a los contenedores. Y también muchos ciudadanos votaron porque simpatizaban con la causa contra insurgente. Por último, esta combinación dejó en los últimos 20 años unos 2.500 dirigentes y sindicales y sociales asesinados, más de 2 millones de colombianos desplazados y sus tierras robadas, y más de 50.000 colombianos asesinados en masacres o individualmente para ablandar la organización social y política, tomar control territorial y cambiar el mapa político y económico. Por último, la expansión paramilitar. Los políticos de las regiones donde ocurrió la expansión paramilitar se dividieron entre quienes se opusieron y por lo general pagaron con su vida o con el marginamiento político. Quienes se reacomodaron en la nueva estructura de poder sin beneficiarse directamente y quienes fueron promotores y directos beneficiarios de la expansión paramilitar, algunos de los cuales llegaron incluso a ser instigadores de delitos como secuestros, homicidios y masacres. Ahora, a continuación, vendrá la parte de mi compañera Saray. Muy buenos días, mi nombre es Sara Valentina Bernardo Álvarez y voy a hablar sobre algunos pactos regionales de la parapolítica colombiana. El primero es el Pacto de Marisco. Este pacto, su nombre significa Margen Izquierda de Córdoba, e hizo parte del proyecto Urabá Grande, Unida y en Paz. Algunos municipios de los que se vieron involucrados fueron Canaletes, Las Córdobas, Puerto Escondido, Moñitos y San Bernardo. Tuvieron alianzas con el bloque de Elmer Cárdenas al mando de Freddy Rendón Herrera, alias el Alemán. El principal propósito de este pacto fue financiar económicamente las candidaturas al Senado del 2002 de Reginaldo Montes y Mario Salomón Nader, quienes debido a la financiación que tuvieron resultaron electos. Sobre este pacto, la Corte Suprema todavía adelanta el juicio contra Nader. Hubieron otros dos personajes que fueron importantes en este caso, que fueron dos exalcaldes de Córdoba, que se llamaban Alfredo Fidalgo Arrieta y Juan Antonio Javid Flores, quienes también están involucrados con el asesinato de Saúl Pérez Díaz, quien fue un candidato a la alcaldía de uno de los municipios anteriormente mencionados. En el 2011, gracias a la resolución del 12 de octubre del mismo año, se realizó una indagatoria donde se citaron a 21 personas que se consideraban todavía involucradas con el pacto. El siguiente pacto del que voy a hablar es el Pacto de Casanare. En junio de 2011 fueron encarcelados alcaldes de los municipios de Tauramena, Agua Azul, Villanueva, Sabana Larga y Maní por ser firmantes de este denominado Pacto de Casanare. Este acuerdo consistía en que los políticos que se fueron encarcelados tenían que dar el 50% del presupuesto de sus municipios a el jefe paramilitar Martín El Llanos, con quien tuvieron una alianza, y el 10% de los contratos que se ejecutaban en el municipio eran para las autodefensas. Este caso tardó 4 años en fallar, tanto así que aunque existían videos
pruebas, todo del encuentro. Luego de 2 años de prisión, un juez dejó libre a los alcaldes por unos supuestos vencimientos de términos. El siguiente caso del que voy a hablar es el Pacto de Chibolo. Este pacto fue firmado el 28 de septiembre del 2000 en el corregimiento de La Estrella, a 20 minutos del casco urbano de Chibolo Magdalena, por eso mismo su nombre. Cuando Neila Afredina Soto Ruiz, representante social de las AUC en Magdalena, llamó por orden de Jorge 40 a cientos de candidatos de diferentes cargos de elección popular para la firmación de este pacto. Este pacto se hizo famoso gracias a una carta del 2006 que la senadora Gina Parodi mandó al fiscal Mario Guarán pidiendo agilidad en los procesos que se llevaban contra los políticos firmantes de este pacto. En este caso después de esa carta se volvió polémica porque se daba a entender que a pesar de que la fiscalía sabía sobre la reunión que había habido, no habían hecho nada para una investigación contra las personas que firmaron este pacto. El siguiente pacto del que voy a hablar es el Pacto de Caldas, el cual, también conocido como el Pacto del Tambor en Caldas, fue involucrado Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez, quien diseñó una estrategia para poder posicionar a sus paramilitares en altas esferas políticas. O sea, él quería que sus paramilitares tuvieran decisiones políticas igual a como lo haría un ciudadano normal. La condena más reciente sobre este caso la hizo la Corte Suprema de Justicia contra el expresidente de la Cámara, Juan Pablo Sánchez, hallado responsable por aliarse con paramilitares del bloque de Cacique Pipinta. Fueron condenados algunos representantes que se llamaban Enrique Emilio Ángel, Dixon Fernet Tapasco y Jairo Alberto Llano. Todos estos tres mismos eran parte del Partido Liberal de Caldas y tenían la misma lista en el Congreso. Toda esta investigación dio a entender que los paramilitares tuvieron participación en el debate electoral y eligieron a sus candidatos mediante una fundación de carácter estudiantil, fundación que se llamaba Fundación Iniciativas por la Paz, o sea, FIPAS, y también se dio a entender que ejecutaron proyectos para los desmovilizados concentrados en la zona de ubicación de Santa Fe Rarito, lo cual nos da a entender que al final sí lograron su objetivo, que fue posicionar paramilitares para tomar decisiones públicas. Estas son las bibliografías de la información que utilicé yo y la información que utilizó mi compañera Suri Helen Guarnizo Olivar para la presentación de esta exposición. Muchas gracias.